Ok, ok, estamos grabando. Ya. Vamos a hacer la segunda sesión de lectura de nuestro grupo, de, que tiene, que es bien interdisciplinario, en verdad. Partimos por razones que yo quería motivar a la gente, quería partir con Nietzsche. Ah, hacer un pequeño resumen de la primera sesión que hicimos. Voy a ponerme un timer aquí para cachar bien. Ta, 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 ta. Ya. Eh, ya, bueno. Lo primero lo que estábamos leyendo de Nietzsche en la Gaia Ciencia, yo, como dentro de su canon, creo que es como de un buen punto de partida. No sé si era necesario partir por el origen de la tragedia o el nacimiento de la tragedia, no sé. Eh, por todo lo que habla de lo apolíneo y lo dionisiaco, eso, o sea, no lo entiendo perfectamente. Creo que ahí es donde Nietzsche más muestra que sabe sobre los griegos, y yo realmente no sé nada sobre los griegos. Pero eh, este era, me parece que como ir como por la Gaia Ciencia, después más allá del bien y del mal, después Zaratustra, y después la genealogía de la moral, como que queda ahí, como que cacháis todo el cuento. Pero todo lo que sé de Nietzsche lo sé solo de este libro, y dicen que de aquí salen las ideas principales, así que eh, me parece que está bien. Ok, haciendo un resumen, partimos nosotros con el libro primero, el que contiene la mayoría de sus sentencias más morales. Eh, Parte con el número 1, los maestros de la finalidad de la existencia, que básicamente dice que sea donde sea que ve Nietzsche, presencia que los seres humanos se preocupan constantemente de conservar su existencia, ¿ya? Sea que algunos los llamen útiles o dañinos, eso no es cierto. Sentimientos como el odio o el ansia de rapiña, de todas maneras han servido para conservar la especie. Se puede ver en relaciones personales, el tema competitivo, la misma teoría de que las guerras muchas veces han servido para construir las civilizaciones, etc. Um, Básicamente eso, que es un impulso que es que no es por amor, simplemente impulsos como dijo Carlos la sesión pasada, es como lo primero, el punto de partida, el impulso. No hay nada más que impulso. Eh, después habla de que, bueno, y por eso mismo, de alguna manera, hay una cierta futilidad en la segunda naturaleza que establecen los moralistas, los creadores de morales y los creadores de religiones. Eh, una cierta futilidad porque en el fondo o sea, busca, más adelante va a decir que el hombre o el ser humano es un ser que por instinto venera, uh, que necesita entender el porqué de su existencia. Y por eso aparecen todos estos creadores de morales y de religiones, pero de momento pareciera que simplemente dice que es una futilidad y que ellos también contribuyen a la conservación de la especie a su modo. Eh, y que crean una segunda naturaleza, pero que es una ficción en el fondo, o sea, seres humanos se conservan y ya. Eso yo lo asocio mucho, y creo que tiene bueno, Nietzsche creo que se define como un antimetafísico y un sensualista en el fondo, pero creo que tiene mucho que ver con la idea de conato de Spinoza, de que las cosas, en cuanto está en su poder, perseveran en su ser. Esa dice como la definición. Y que, o sea, las cosas se destruyen solo por causas externas, por sí mismas solo se conservan, y hay un instinto de conservación. O sea, no un instinto, sino
una cierta fuerza de conservación. Y lo mismo pasa con la voluntad de Schopenhauer, que en el fondo irracionalmente nomás busca seguir avanzando. Y es un movimiento, no sé cómo llamarlo, una fuerza. Pero Schopenhauer no quería llamarlo fuerza por ciertas razones. Pero bueno, él lo transforma en algo físico nomás. Es un impulso que es físico y biológico seguramente para él. Así que eso. Así parte. Bueno, y lo importante es que aquí dice por qué, aquí habla de la Gaia Ciencia por primera vez, el libro se llama La Gaia Ciencia. Entonces, lo que habla es que la Gaia Ciencia se preocupa de justamente todas las cosas de esta conservación de la especie. No se mete con lo metafísico, se trata sobre estos afectos, estas voluntades, mientras que la, la segunda naturaleza de alguna manera se corresponde con una suerte de tragedia, como la ciencia como algo que debe ser, como es divino, no está permitido irse de lo divino, ¿ya? O sea, ahora la ciencia, bueno, nosotros lo sabemos, o sea, la ciencia está divinizada. Antes simplemente se hablaba de cosas religiosas y obviamente nadie podía reírse de lo religioso. Por eso no podía haber Gaia ciencia. Tenía que ser ciencia solemne, ciencia, o sea, no se llama ciencia, pero filosofía o teología solemne simplemente. Ahora el paradigma iba cambiando para Nietzsche a la Gaia ciencia, a la que no necesita de esta divinización. Perdón por alargarme, ese es el primero la primera importante sección. Bueno, después hay una la número 4, que habla de lo que conserva la especie y bueno, nuevamente repite lo de que las cosas que en el fondo se llaman malas igual han servido para conservar la especie, ¿no? Empieza a jugar ahí con el bien y el mal, que en Nietzsche como que el bien y el mal se va a transformar en lo débil y lo fuerte. Entonces, no leído la genealogía de la moral, pero yo no sé si Nietzsche trata de acabar con la moral o trata de reemplazarla por una moral aristocrática. Eso parece que está eso parece que está en la genealogía de la moral realmente. No. Después, los deberes incondicionados acá de alguna manera habla del imperativo categórico, ¿no? O sea, actúan con el atuendo de imperativos categóricos, sin embargo, en verdad son imperativos hipotéticos, pues existen los imperativos, pues no existen los imperativos categóricos. O sea, para mí no. Yo personalmente no creo en el imperativo categórico de Kant, creo que actúa según una máxima que sea universalizable, bla, bla, bla. Es también como si quieres ayudar a la humanidad, actúa según una máxima que sea universalizable. Creo que el imperativo categórico es el deber ser propiamente tal. Y el deber ser es una suerte de hipóstasis que no tiene verdadera existencia. O sea, ese es el punto, ¿no? Ya. En cambio, los imperativos hipotéticos sí tienen sentido porque son como recomendaciones. Como, si quieres lograr esto, te conviene hacer esto. Bla, bla, bla. Pues la conciencia habla de la formación de la conciencia. Y aquí obviamente está influenciado por Schopenhauer porque la conciencia en el fondo dice que no es lo primero. O sea, no hace parte de la conciencia. La cosa en sí no es la conciencia. La cosa en sí es la voluntad. La voluntad, mediante sus formas platónicas, crea el cerebro. Y por eso está antes que crea el cerebro y crea el sistema digestivo, y crea el sistema reproductivo, etc. Y por eso hay impulsos antes que la conciencia.
La conciencia está contaminada, en el fondo, no tenemos control sobre ella. Eh, eh, después, ah, el primer momento en el que habla como de la triquiñuela de la moral, de los sistemas morales, que es cuando habla de los maestros del desinterés. Y no me voy a extender mucho porque voy a los 9 minutos y quiero terminar el resumen a los 15, pero dice que la moral que promueve el desinterés, o sea, yo pienso, es un sofisticado mecanismo de egoísmo colectivo en el fondo, por el cual se busca que un cordero se sacrifique por el rebaño. En ningún caso se quiere el bienestar del cordero, jamás. O sea, sé desinteresado, porque inconscientemente que eso me beneficia a mí, soy tu prójimo, digamos. Y por otro lado, el cordero, por razones que él no comprende, o sea, porque él necesita esa validación moral, se siente ensalzado por este sistema. Y entonces se crea este perverso sistema de que el desinterés no es realmente un desinterés. Si fueran verdaderamente desinteresados, le permitirían a esas personas que no renunciaran, que no fuesen, que no recurrieran a la abnegación, sino que ejercieran al máximo su fuerza vital, su voluntad vital. Y ahí es como llegamos al 13 para la doctrina del sentimiento de poder, que es por donde primera vez se hace la formulación del sistema de los desinteresados, que se le pide a una persona ser un desinteresado, pues, en el fondo es un sofisticado sistema de egoísmo colectivo, etcétera, etcétera. Ya, bueno, ya estaba hablando entonces de la voluntad de poder. Ya, la voluntad de poder, me escucho bien, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Chicos. Sí, perdón, es que tenía el teléfono bloqueado y me cuesta como volver a encender el micrófono, pero sí te escucho bien. Ya. Esta es como la primera formulación que hace Nietzsche de la voluntad de poder. La llama voluntad de poder y no voluntad de vivir, porque eso es como lo de Schopenhauer, que es como una voluntad pesimista, bla, bla, bla. Y básicamente son bocetos que yo creo que él va a pulir después, pero lo que más dice es que una manera sofisticada de ejercer poder sobre alguien más es generarle placer más que dolor. O sea, pero bueno, eso es como fábula. Y a todo lo que se llama amor. Ya, yo creo que el concepto de amor es importante para Nietzsche. Y creo que el amor es como una de las grandes formas de ejercer la voluntad de poder. Yo les decía que, por ejemplo, la definición de Spinoza, amor era, para Spinoza habían tres afectos fundamentales, que era el deseo, la tristeza y la alegría. Bueno, el deseo conducía a uno a lo otro. La tristeza aumentaba la potencia del alma, aunque podía ser racional e irracional, pero bueno, eso es lo mismo. Y la alegría aumentaba la potencia del alma y la tristeza disminuía la potencia del alma. Entonces decía que el amor era una alegría que tenía una causa externa. Si lo tomábamos de esa manera, podíamos llegar finalmente a su formulación de Dios como, o sea, del amor intelectual de Dios, que era como lo que él creía que lo que iba a satisfacer porque él era una suerte de utilitarista encubierto, una suerte de utilitarista místico, pero quería como el mayor grado de satisfacción y él decía que lo alcanzábamos de esa manera. Y eso implicaba que nosotros teníamos la conciencia de que Dios no nos amaba,
porque Dios era la cosa más perfecta y pasar a un estado superior que se lograría amando era una contradicción. Entonces Dios no nos podía amar. Teníamos que amar a Dios sin que Dios nos amara. Ya esa era la gran teoría de Spinoza. Pero Nietzsche es mucho más realista y pone en relación la codicia y el amor y se pregunta si es que no son en verdad la misma cosa. Habla de lo que es la posesión. Entonces empieza a surgir el dilema de si en todo amor en verdad siempre está la posesión de por medio. Y yo creo que eso es porque el objeto amado es amado porque genera una fascinación en el ego, por decirlo así. Y evidentemente quiere el ego conservarlo. También hay una buena cita de Spinoza en la que dice que mientras más amor se haya sentido por tanta cuestión, exactamente el mismo grado de odio se va a sentir si es que pasa al lado contrario. Entonces eso pasa mucho, pasa siempre. O sea, no sé, habla de varios tipos de amor, aquí como el que pueden tener los seguidores de algún partido político, qué sé yo, si te traicionan obviamente vas a sentir un odio hacia ellos. El amor siempre está unido al odio, etcétera. Pero también siempre está unido a la posesión y a la codicia, y eso es lo que quiere decir ahora. Bueno, no me voy a meter en esto, pero dice que la amistad en el fondo es como ese amor más racional, en el que no se desea tanto la posesión del otro, sino que se está a gusto con el otro. En cambio, el amor de la voluntad de poder es mucho más demoníaco. Quería extenderme más en esto, pero no hay tiempo. Bueno, pasemos entonces a leer el libro quinto. Ya, y vamos a partir con, aquí tengo las que vamos a partir, con la 343. ¿Alguien quiere leer? No tengo el libro a mano, así que por ahora no. Ya. Tú lo que haces estás por el celular, así que no. Sí. Y estoy viendo a mi perro que se salió, entonces estoy escuchando mientras lo veo. Ok. Bueno, ya, yo les voy a leer. El libro quinto lo publicó un par de años después. Para saber cómo andar con los tiempos, ¿cuánto creen que me pueden acompañar, más o menos? ¿Una hora? Ya, dale, una hora. Ya. Lo que significa nuestra alegría. El mayor acontecimiento reciente que Dios ha muerto, que la creencia en el Dios cristiano ha perdido credibilidad, comienza ya a arrojar sus primeras sombras sobre Europa. Por lo menos a aquellos pocos cuyos ojos o el recelo que poseen en sus ojos son lo suficientemente fuertes y sutiles para este espectáculo. ¿Les parece que algún sol se ha puesto, alguna confianza antigua y profunda se ha convertido en duda? A ellos, nuestro viejo mundo tiene que parecerles cada día más crepuscular, más desconfiado, más extraño, más viejo. Pero esencialmente puede decirse, el acontecimiento mismo es demasiado grande, demasiado lejano, demasiado apartado de la capacidad de comprensión de muchos, como para que pueda decirse siquiera que su noticia haya llegado, y menos aún que muchos sepan qué ha ocurrido propiamente con él. Y todo lo que ahora, después de que esa creencia ha sido sepultada, tiene que desmoronarse, porque estaba construido sobre ella, apoyado en ella, entrelazado con ella, por ejemplo, toda nuestra moral europea.
Esa larga profusión y sucesión de derribo, destrucción, hundimiento, derrumbe que nos espera, ¿quién podría adivinar ya hoy lo suficiente de todo ello como para ser el maestro y el anunciador de esa monstruosa lógica del terror? El profeta de un oscurecimiento y un eclipse de sol como probablemente no ha habido aún igual sobre la tierra. Incluso nosotros, innatos descifradores de enigmas, que por así decirlo esperamos en las montañas, colocados entre hoy y mañana, tensos en la contradicción entre tensos en la contradicción entre hoy y mañana, nosotros primogénitos prematuros del siglo venidero, que en realidad deberíamos percibir ya las sombras que pronto envolverán a Europa. ¿A qué se debe, sin embargo, que incluso nosotros contemplemos su surgimiento sin estar realmente afectados por este ensombrecimiento, sobre todo sin preocupación ni miedo por nosotros? Estamos quizás aún bajo las consecuencias inmediatas de ese acontecimiento. Y esas consecuencias inmediatas, al contrario de lo que podría esperar, no son para nosotros de ningún modo tristes y sombrías, sino más bien una nueva especie, difícil de describir, de luz, felicidad, alivio, alegría, coraje, aurora. En efecto, nosotros filósofos y espíritus libres, ante la noticia de que el viejo Dios ha muerto, nos sentimos como iluminados por una nueva aurora. Nuestro corazón rebosa de gratitud, sorpresa, premonición, espera. Por fin el horizonte nos parece de nuevo libre. Incluso si no está claro por fin, podemos hacer que zarpen nuestros barcos, que zarpen hacia todos los peligros, todas las empresas arriesgadas del hombre de conocimiento. Todas las empresas arriesgadas del hombre de conocimiento están de nuevo permitidas. El mar, nuestro mar, está de nuevo abierto. Quizá no haya habido nunca un mar tan abierto. Ya. Este es el Nietzsche más optimista que van a encontrar. Eh, 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 hay autores mucho más radicales como Max Stirner que le van a decir a Nietzsche, no, esto es mentira. El viejo Dios no ha muerto, sino que ha sido reemplazado por otras cosas, ideologías y ideologías principalmente. Pero bueno, Nietzsche está bastante esperanzado. Cree que de alguna manera se ha terminado una era fundamental de aquella de las morales, de las tragedias, y que ahora se puede hacer lo que él llama Gaia Ciencia. Yo creo que se equivocó. Yo creo que con independencia de las cosas buenas que nos ha traído la época o qué sé yo, sin hacer juicios de valor al respecto, hay cualquier cosa menos una eliminación de la época de las morales, y creo que estamos en la época de las morales como nunca antes habíamos estado. Es mi humilde opinión. Pero igual este es uno de los más optimistas que dice, igual pone el énfasis en que eso va a suceder también. Lo hace después. Lo hace después al referirse a la metafísica y a la ciencia. Pero como les decía, Max Stirner es mucho más explícito con eso. Si algún día tenemos oportunidad de leerlo. Eso es un mal pronóstico de Nietzsche. Aunque surgieron algunas luces, seguro, de repente. No, tipos que definitivamente fueron inmorales. Yo no he leído a Foucault, pero creo que fue inmoral en muchas ocasiones. Ok. ¿En qué medida somos aún No, este no. La moral como problema. Ya. La falta de personas siempre se paga. Una personalidad debilitada, exigua, que se niega y reniega de sí no sirve ya para nada bueno.
y menos que nada para la filosofía. La abnegación no tiene ningún valor ni en el cielo ni en la tierra. Todos los grandes problemas exigen el gran amor. Y nuevamente, por eso decía así que para mí el tema del amor es muy importante. No sé si no puedo llamarlo simplemente pasión o si tiene algo cualitativo extra. Quizás debía haber hecho un estudio más a fondo de qué demonios entiende Nietzsche por amor, pero sabemos que es esa cosa peligrosa, ese deseo de posesión, ese entregarse por completo, ah, y es una forma de voluntad de poder, eso creo yo. Em, todo lo contrario, el gran amor es todo lo contrario de la abnegación. O sea, que Spinoza te diría que la abnegación, o sea, amar a Dios por sobre todo y no querer poseerlo es el verdadero amor. Nietzsche te habla del gran amor como esa voluntad que comparte algo quizá demoníaco dentro. Bueno, todos los grandes problemas exigen el gran amor y solo son capaces de él los espíritus fuertes, completos, seguros, que están asentados con firmeza sobre sí mismos. Después él va a criticar la firmeza que busca la gente sobre otras cosas. Que un pensador mantenga con sus problemas una relación personal, de manera tal que posea en ellos su destino, su miseria y también su mejor felicidad, o que por el contrario esté ante ellos de modo impersonal, o sea, que solo sepa tocarlos y aprehenderlos con las antenas del pensamiento frío y curioso, constituye la diferencia más apreciable. En el último caso no resulta nada de ello. Se puede estar seguro, porque los grandes problemas, aún suponiendo que se dejen atrapar, no se dejarán retener por ranas y debiluchos. Este ha sido su gusto eternamente, un gusto que comparten por los demás con todas las gallardas mujercitas. ¿Cómo es posible entonces que no haya encontrado aún a nadie, ni siquiera en libros, que estuviera respecto de la moral en esa posición de persona, que conociera la moral como problema y este problema como su necesidad personal, su tortura, su voluptuosidad, su pasión? Visiblemente, la moral no era hasta ahora de ningún modo un problema, más bien precisamente aquello en que después de cualquier desconfianza, discrepancia, contradicción, se llegaba a un acuerdo. El sagrado lugar de la paz en el que los pensadores también descansaban de sí mismos, respiraban, revivían. No veo a nadie que se haya atrevido a una crítica de los juicios de valor moral. En esto de menos incluso los intentos de la curiosidad científica, de la imaginación pretenciosa y tentadora de psicólogos e historiadores, que se anticipa con facilidad a un problema y lo atrapa al vuelo, sin saber bien qué ha atrapado. Apenas sí he descubierto algunos escasos comienzos para construir una historia del surgimiento de esos sentimientos y estimaciones de valor, lo que es diferente de una crítica de los mismos, y también diferente de la historia de los sistemas éticos. En un único caso he hecho todo para alentar una inclinación y capacidad para este tipo de historia. En vano, me parece hoy. Esos historiadores de la moral, especialmente ingleses, tienen poca importancia. Por lo común está en ellos mismos ingenuamente bajo el comando de una determinada moral y se convierten sin saberlo en sus portaestandartes y en su séquito. Por ejemplo, con esa superstición popular de la Europa cristiana que se sigue repitiendo siempre con candor, según la cual lo característico de la acción moral reside en la abnegación. Le da con la abnegación. La negación de sí mismo, el sacrificio de sí o en la compasión. El presupuesto erróneo que tienen por lo común es el de afirmar algún tipo de consenso de los pueblos, por lo menos de los pueblos domesticados, acerca de ciertos principios de la moral, e inferir de ello su obligatoriedad incondicionada, también para ti y para mí. O a la inversa, una vez que han llegado a la verdad de que en los diferentes pueblos las estimaciones morales son necesariamente diferentes, sacan la conclusión de que la falta de obligatoriedad de toda moral, dos cosas, o sea, de la falta de obligatoriedad de toda moral, dos cosas que son puerilidades igualmente grandes.
El error de los más sutiles de ellos consiste en que descubren y critican las opiniones quizás insensatas de un pueblo acerca de su moral, o de los hombres sobre toda moral, es decir, su proveniencia, su sanción religiosa, la superstición de la voluntad libre y similares. Creen que con ello han criticado esa moral misma, pero el valor de una prescripción tú debes es aún básicamente diferente de ese tipo de opiniones sobre la misma, y es cierto como que el valor de un medicamento para el enfermo es completamente independiente de que éste piense sobre la medicina de modo científico o a la manera de una vieja. Una moral podría incluso haber surgido a partir de un error. Aún con ese conocimiento, no se habría tocado siquiera el problema de su valor. Valor. Nadie, pues, ha probado hasta ahora el valor de la más famosa de todas las medicinas, llamada moral. Para lo que hace falta, en primer lugar, ponerlo en cuestión. Pues bien, esa es precisamente nuestra tarea. Ok. Yo creo que en esta sección Nietzsche es un poco injusto, eh, un poco Barça. Yo no creo que él sea el primero que haya pensado de manera apasionada y no solo de manera eh, eh, fría y matemática sobre el asunto de la moral. Max Stirner lo hizo antes que él y estoy seguro que otros más lo hicieron. Eh, em, eh, pero en el fondo eh, entiende que el encontrar el consenso sobre la moral que habían logrado algunos filósofos, que era un lugar de paz, en realidad no era un lugar de paz, sino que era justamente la construcción de un tormento, y que muy pocos pensadores lograron comprender eso. O sea, que aquello que creían que era la mejor medicina era justamente lo que generaba bueno, lo que yo entiendo como eh, carcomía el espíritu de las personas. Bueno, luego habla de que no se ha hecho una historia de la moral, que los ingleses. Y que nadie la ha puesto en serio. Yo tengo aquí. Se han criticado murales de diferentes pueblos, pero nadie ha tratado a la moral como problema en sí mismo, nadie ha puesto en cuestión la hipóstasis del deber ser. Yo aquí no creo que Nietzsche esté criticando si la moral es útil o no es útil, creo que está cuestionando ontológicamente la moralidad solamente. O sea, bueno, y lo tortuoso que puede ser. Eso. Vamos a ver. Este es el 345. Vamos por el 346. 346. Para que estemos a tiempo, en el fondo les voy a leer y al final les voy a pedir si pueden hablar libremente conmigo. ¿Ya? Eso. El 346. Nuestro signo de interrogación. Este es interesante. Lo tengo anotado. Tomé mis notas por acá. Nuestro signo de interrogación. Pero no lo comprendéis. De hecho, costará trabajo entendernos. Buscamos palabras, quizá busquemos también oídos. ¿Quiénes somos, pues? Si, usando una vieja expresión, nos quisiéramos denominar simplemente sin Dios o no creyentes, o también inmoralistas, estaríamos lejos de creernos designados por esos nombres. Somos las tres cosas en un estadio demasiado tardío, como para que se comprenda, como para que vosotros podáis comprender, mis señores curiosos, cómo se siente uno aquí. No,
ya no con la amargura y la pasión de quien se ha emancipado, de quien aún tiene que transformar su falta de fe, en una meta, incluso en un martirio. Nos hemos recocido y enfriado, endurecido en la comprensión de que nada acontece en el mundo de modo divino, ni siquiera con medida humana de modo racional, misericordioso, justo. Nosotros lo sabemos, el mundo en el que vivimos no es divino, es inmoral, inhumano. Lo hemos interpretado durante demasiado tiempo de modo falso y mendaz, pero de acuerdo con el deseo y la voluntad de nuestra veneración, es decir, de acuerdo con una necesidad, porque el hombre es un animal que venera. Aquí está nuevamente ese instinto que él considera débil, pero es también un animal que desconfía, otro instinto que hay, y que el mundo no tiene el valor que hemos creído. Eso es aproximadamente lo más seguro que ha conseguido por fin nuestra desconfianza. Tanta desconfianza, tanta filosofía. Nos cuidamos bien de decir que tenga menos valor. Nos parece hoy incluso ridículo que el hombre quiera pretender inventar valores que deberían sobrepasar el valor del mundo real. De eso precisamente hemos regresado, como de un desenfrenado extravío de la vanidad y la sinrazón humana, que no ha sido reconocido como tal durante largo tiempo. Ha tenido su última expresión en el pesimismo moderno, una más antigua, más fuerte en la doctrina de Buda, pero también el cristianismo lo contiene, en una forma ciertamente más dudosa y ambigua, pero no por eso menos seductora. Toda la actitud, el hombre contra el mundo, el hombre como principio negador del mundo, el hombre como medida del valor de las cosas, como juez del mundo, que por último pone la existencia misma en el platillo de la balanza y la encuentra demasiado ligera. Hemos tomado conciencia del enorme absurdo de esta actitud y nos disgusta. Nos reímos ya cuando encontramos yuxtapuestos hombre y mundo, separados por la sublime pretensión de la palabra y. ¿Pero qué? ¿No hemos dado así al reírnos un paso más en el desprecio del hombre? Y por tanto, también en el pesimismo, en el desprecio de la existencia que nos es cognoscible. ¿No hemos caído así en la sospecha de una contraposición entre un mundo en el que hasta ahora estábamos en casa con nuestras veneraciones, gracias a las cuales quizás soportábamos vivir, y otro mundo, el mundo que somos nosotros mismos, una sospecha implacable, radical, basal sobre nosotros mismos, una sospecha que nos toma en su poder cada vez más, cada vez peor a nosotros europeos y que podría fácilmente poner a las generaciones venideras ante la terrible alternativa: o bien suprimís vuestras veneraciones, o bien a vosotros mismos. Lo último sería el nihilismo, pero lo primero no sería también el nihilismo. Este es nuestro signo de interrogación. Me gusta esta sección. Me gusta esta sección porque Nietzsche se desafía a sí mismo. No, o sea, no. El nihilismo, ¿cómo escapamos a él? ¿De verdad es tan fácil hacerlo enalteciendo al ser humano? O sea, se murió Dios, ahora veneramos al ser humano. Y entonces, no venerar al ser humano es nihilismo. Pero no venerar al mundo, o sea, partir mejor por no venerar al mundo es nihilismo. Pero no venerar al ser humano no es también nihilismo. O sea, el nihilismo, en el fondo, bueno, yo lo entiendo, es la falta de creencia en algo divino. No hay nada divino. Y ese es el punto. Yo creo que eso es a lo que va Nietzsche después. Que no hay por qué venerar al ser humano. El ser humano no es divino. Y le da lo mismo. O sea, afirmar la vida no necesita de esta segunda naturaleza. Ni siquiera si la segunda naturaleza le pertenece al ser humano y deja de pertenecerle al Dios cristiano
o a cualquier ideología, etc. Yo estoy tratando de responder a cuál es la gran interrogante. Yo creo que la respuesta es esa. No hay divinización, no hay segunda naturaleza. Solo hay Gaia Ciencia, etc. Y vamos a ahondar sobre esto en un poquito más adelante. Ok, 347. Los creyentes y su necesidad de creer. La cantidad de creencia que necesita alguien para prosperar. La cantidad de elementos fijos que no quiere que se sacudan porque se sostiene en ellos. Constituye una medida de su fuerza o, dicho más claramente, de su debilidad, obviamente de su debilidad. Según me parece, en la vieja Europa, la mayoría tiene aún necesidad del cristianismo. Por eso se le sigue otorgando fe. Pues así es el hombre un artículo de fe. Pues así es el hombre un artículo de fe. Se le podría refutar 1000 veces. Pero en caso de que tenga necesidad de él, lo volvería siempre a tener por verdadero, en conformidad con aquella famosa prueba de fuerza de la que habla la Biblia. De la metafísica, todavía algunos tienen necesidad, pero también ese impetuoso anhelo de certeza que se descarga hoy de modo científico positivista en amplios sectores, el anhelo de querer algo firme, mientras que por la fogosidad de ese anhelo, la fundamentación de esa firmeza se toma con mayor ligereza y laxitud. Eso también es el anhelo de sostén, de apoyo, en resumen, ese instinto de debilidad, que ciertamente no crea las religiones, las metafísicas, las convicciones, pero sí las conserva. En efecto, alrededor de todos esos sistemas positivistas se exhala el espeso vapor de un cierto oscurecimiento pesimista, algo de cansancio, fatalismo, decepción, miedo a nuevas decepciones, o bien un ostentoso rencor, mal humor, anarquismo, indignado, y todos los síntomas enmascarados posibles del sentimiento de debilidad. También la vehemencia con la que nuestros contemporáneos más inteligentes se pierden en mezquinos rincones y reductos, por ejemplo, en el patrioterismo, denominado así lo que en Francia se llama chauvinisme, y en Alemania, alemán, o en sectarias confesiones estéticas del tipo del naturalismo parisino, que de la naturaleza solo resalta y desnuda la parte que provoca al mismo tiempo repulsión y sorpresa. A esta parte se le suele llamar hoy la vérité vraie, o en el nihilismo, según el modelo de San Petersburgo, es decir, en la creencia, en la no creencia, hasta llegar al martirio por ella, muestran siempre en primer lugar la necesidad de sostén, de respaldo, de apoyo. La creencia es siempre más deseada, más urgentemente necesaria allí donde falta voluntad, porque la voluntad, en cuanto a afecto de mando, es el signo decisivo de la soberanía y la fuerza. Es decir, cuanto menos sabe alguien mandar, tanto más urgentemente necesita de alguien que mande con dureza, de un tanto más, sí, necesita de alguien que mande con dureza, de un dios, de un príncipe, un médico, un confesor, un dogma, una conciencia de partido. De lo que habría que concluir quizá que las dos religiones universales, el budismo y el cristianismo, podrían haber tenido la razón de su surgimiento y en especial de su repentina difusión en una enorme enfermedad de la voluntad. Y así ha sido en verdad. Ambas religiones encontraron el anhelo de un tú debes, llevado hasta la desesperación, elevado al absurdo por la enfermedad de la voluntad. Ambas religiones fueron maestras del fanatismo en épocas de abatimiento de la voluntad y ofrecieron así a innumerables personas una nueva posibilidad de querer, un gozo en el querer. El fanatismo es efectivamente la única fuerza de voluntad a la que se puede llevar incluso a los débiles e inseguros, como una especie de hipnosis de todo el sistema sensible e intelectual, en beneficio de la alimentación superabundante, hipertrofia de un único modo de ver y de sentir que se vuelve a partir de entonces dominante. El cristianismo lo llama su fe. Cuando un hombre llega a la convicción básica de que se le tiene que dar órdenes, se torna creyente. A la inversa, sería pensable un placer y una fuerza de autodeterminación,
una libertad de la voluntad en la que un espíritu se despida de toda creencia, de todo deseo de certeza, ejercitado como está en saber mantenerse sobre cuerdas y posibilidades ligeras y en bailar hasta el borde de los abismos. Un espíritu tal sería el espíritu libre par excellence. Yo no hice que leyéramos una sección larga sobre la voluntad de verdad, que él llamaba incluso voluntad de muerte. No lo hice porque no quería meterme en ello, pero porque también es una extensión de esto y simplemente se los voy a comentar, o sea, y me parecía ridículo en un comienzo, o sea, Nietzsche, por favor, ¿cómo puedes decir que la no verdad entiendo que seas tan paradójico, pero ya, por favor, la verdad es la verdad, la no verdad es la no verdad, ¿cómo vas a sacar la no verdad? Es estúpido. Pero leyendo esto no le encuentro tanta mm, falta de em, razonabilidad, porque en el fondo, y lo voy a explicitar con otra sección que habla del escepticismo, en el fondo a Nietzsche le molesta la necesidad de que para funcionar en el día a día, el ser humano tenga que tener a veces son las cosas más banales. Hoy en este mundo capitalista, eh, a veces es como la ética laboral, no tengo idea. Bueno, para muchos que todavía luchan o qué sé yo, es el marxismo o el feminismo o el qué sé yo. Pero Nietzsche cree que la moral es simplemente, o como lo llama aquí, la creencia, la creencia que está en las religiones, en la metafísica, en la ciencia, porque, por cierto, creo que Hegel lo dice, la ciencia descansa en conceptos metafísicos. La materia es un concepto metafísico. Schopenhauer habla de la materia. Mainländer habla de la materia. Em, eh, y bueno, los movimientos políticos, obviamente. Pero todos necesitan creer. Todos necesitan creer. Y creer es necesitar que te manden. Y necesitar que te manden es no tener voluntad. Y lo que Nietzsche, que no es una segunda naturaleza, para Nietzsche lo saludable en el ser humano es que posea una voluntad fuerte. Quien no sabe mandar necesita que lo manden. Y eso es una enfermedad de la voluntad. Cuando la voluntad de poder, es lo más valioso que hay en el ser humano. Y así. No sé si aquí al tiro les voy a hablar sobre... bueno, sí, bueno, entonces sería pensable, yo me quedo para que no suene absurdo eso de que la verdad no importa. Para que no suene absurdo, yo me quedaría con esta frase que dice: sería pensable un placer y una fuerza de autodeterminación, una libertad de la voluntad en la que un espíritu se despida de toda creencia, de todo deseo de certeza. Y para eso vuelvo al 51, que el 51 dice: sentido de la verdad. Alabo todo escepticismo al que me es permitido responder: intentémoslo. Pero no quiero saber más nada de todas las cosas y todas las preguntas que no admiten el experimento. Este es el límite de mi sentido de la verdad, porque allí la valentía ha perdido su derecho.
el escepticismo no es el escepticismo de la filosofía moderna. Es el escepticismo griego y romano de Sextus Empiricus, que hablaba de que las discusiones eran interminables y que, por lo tanto, bueno, no sé qué estilo de vida había que tener, pero era como uno en el que, ok, lo siento, pero no hay creencia definitiva. Sigue viviendo de todos modos. Y para Nietzsche eso se hace con tu voluntad. Es lo más sano que hay. Es lo que hay en ti. Entonces creo que Nietzsche es, además de ser un antimetafísico y un sensualista, creo que es un escéptico, una cierta clase de escéptico. Un escéptico que le gusta experimentar. ¿Cuál venía ahora? Esta es la... sí, 352. ¿En qué sentido es el ir moral? 352. ¿En qué sentido es difícil prescindir de la moral? El hombre desnudo es en general un espectáculo vergonzoso. Hablo de nosotros europeos, y de las europeas ni hablo, no sé qué quiso decir con eso. Suponiendo que los comensales del más alegre banquete se vieran de pronto desvestidos y desnudos por la malicia de un mago, creo que no solo desaparecería la alegría y se desvanecería el apetito más poderoso. Parece que nosotros europeos no podemos prescindir de ningún modo de esa mascarada que se llama vestido. Pero el disfraz de los hombres morales, su encubrimiento bajo fórmulas morales y conceptos de decoro, todo el benevolente escondite de nuestras acciones tras los conceptos de deber, virtud, altruismo, honorabilidad, abnegación, ¿no tendrá también sus razones igualmente buenas? No es que yo piense que con eso se quiera enmascarar, por ejemplo, la maldad y bajeza humana, en pocas palabras, el maligno animal salvaje en nosotros. Mi pensamiento es, al contrario, que precisamente como animales domesticados somos un espectáculo vergonzoso y necesitamos el disfraz moral. Que el hombre interior está lejos de ser lo suficientemente malo como para poder dejarse ver así, para así ser bello. El europeo se disfraza con la moral porque se ha convertido en un animal enfermo, enfermizo, mutilado, que tiene buenas razones para estar domesticado, porque es casi una criatura deforme, algo a medias, débil, torpe. No es lo temible del animal de presa, lo que tiene necesidad del disfraz moral, sino el animal de rebaño, con su profunda mediocridad, el miedo y el aburrimiento de sí mismo. La moral, reconozcámoslo, adorna al europeo, convirtiéndolo en algo más distinguido, más importante, más respetable, en algo divino. A mí me gustó mucho esta sección porque me sorprendió de una manera el plot twist. Yo de verdad creí que la moral era para esconder lo malvados que éramos. Y me dice que no. Me dice que es para esconder lo domesticados y en el fondo cobardes que somos. Yo de verdad pensé que había algo joesiano en esto. Y era todo lo contrario. A lo mejor tiene razón, a lo mejor sin contrato social estarían todos muertos de miedo y ya. No, o si mataran a otros sería por desesperación, no sería porque están muy imbuidos de y seguros de su fortaleza física o intelectual o qué sé yo. Sí, desesperación. Y pues eso, el, el hombre no quiere estar
el ser humano no quiere estar desnudo, quiere que la moral lo proteja, que la moral lo haga ver divino, que la moral sigue siendo algo divino, si viene de Dios o si viene de lo que sea, viene del imperativo categórico, qué sé yo. Y así pues. Tenía otro más en mente, pero creo que con esto estamos bien. ¿Haré algún primer comentario? Como sabemos, todos en este grupo, salvo que en 10 años más quieran actuar de acuerdo a sus convicciones, todo en este grupo es especulativo. Nietzsche es un pensamiento extremista, si es que se tratara de estar en, o sea, en su pureza en la vida real. Pero tiene mucho sentido lo que dice. Yo mantengo, él se equivocó. Estamos en la época de las morales como nunca antes. Ya les voy a comentar más sobre esto, pero no es tanto la moral por... No lo digo tanto porque se hagan cosas malas, se hagan cosas que dañan a la gente, sino que por la moral es castigada en sí misma. O sea, representaciones, expresiones, especulaciones, pensamientos, son en sí mismos reprendidos como si fuesen un daño efectivo, algo real. Y eso me parece súper patético. Por otro lado, es difícil vivir en un mundo como el que quieren vivir Nietzsche, ¿no? Yo no creo que él quiera que seamos malos, que dañemos al otro. Probablemente si nos desprendiéramos de la moral y fuésemos espíritus fuertes, crearíamos una sociedad fraterna. Habría gran amor de unos hacia los otros, quizá un amor hasta racional a los espinosistas. Habría un sano escepticismo, dejaríamos de desesperarnos si es que si es que no tenemos una cosmovisión que nos sostiene, y seríamos capaces de vivir y hacer ciencia. Bueno, siempre es bonito hacer metafísica, pero no desesperarse por no encontrar la verdad absoluta y de todas maneras hacer una labor intelectual, avanzar, pero con ese sano escepticismo por detrás. Por otro lado, si lo que quieres es eliminar la moral por completo, lo veo duro. O sea, las personas que luchan por cosas, bueno, tú y yo, Lucas, no sé si tú, Kit, podemos pensar que en ciertas expresiones del liberalismo tardío, por ejemplo, en algunas cosas del feminismo, cuando se vuelve muy liberal, quizás las podemos encontrar un poco tontas, que no llevan a nada, o incluso si se radicalizan. A mí me pasa que puede volverse autoritario, el populismo penal, todas esas cosas son. Bueno, pero obviando eso, no quiere decir que, por ejemplo, históricamente las mujeres no hayan sido oprimidas. Eso jamás lo voy a negar. Sería estúpido. O históricamente que el proletariado haya sido oprimido. Entonces,
hay gente que lucha por eso y uno diría, bueno, ¿por qué no? No. Si la moral lo dice, racionalmente se supone que la moral nos hace débiles, pero no es duro, no es duro pensar en un mundo en el que no ayudemos a los otros por códigos morales que no, que parecieran que fuesen justos y la justicia sigue siendo algo importante. Y por otro lado hay algo, y yo lo reconozco, hay algo, y quizás sería una categoría más kierkegaardiana, hay algo demoníaco en mí, en lo que de verdad muchas veces sí encuentro, a pesar de todas las injusticias del mundo, sí encuentro placer en, en burlarme de, qué sé yo, del buenismo o el progresismo, qué sé yo, quizá de manera infantil, quizás si fuese lo suficientemente maduro, no me, no, no trataría de, de tener ese sentimiento de venganza, que es un instinto de debilidad, según Nietzsche. Pero bueno, tengo esa disyuntiva siempre en mí. Como que yo entiendo las grandes causas y respeto a la gente que pelea por cosas. Pero Nietzsche tiene sus puntos y está la gran discusión. Eso. Pueden hablar lo que quieran. Como dijiste tú, que Nietzsche sí es extremista. Y como viendo tus reflexiones, últimas reflexiones, yo creo que no hay que tomárselo tan literal, pero tiene un punto. Es como en la poesía cuando exagera las cosas. No me acuerdo cómo se llama esa figura literaria. Pero exagerándolo uno igual como que le hace sentido y es como, sí, se puede como aplicar igual en el día a día. Sí. Hay que exagerar para dar a saber su punto de vista, ¿no? Bueno, eso son todos los filósofos. Claro. ¿Qué piensas tú, mi amigo Carl? No sé si te puede conectar el micrófono. Lucas. Lucas. Esperémoslo un segundo, quizás tiene algún problema técnico. Pero rescatemos lo bueno. Sí hay mucha hipocresía a veces en la moralina, ¿no? Sí, sí hay falta de autenticidad, creo yo. Muchas veces, de verdad, la gente necesita que les digan todo lo que hay que hacer y a veces, no sé, no eres el demonio por no tener una creencia específica, ¿no? A veces basta con vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo, como decía Ulpiano. Pero a veces yo pienso que la religión se tergiversó para controlar las masas
Y que el propósito verdadero es como el vive y deja vivir. Como... Y ahora, bueno, cambiando un poco el punto, encuentro que igual las religiones, o al menos la católica, o al menos en mi círculo, se ha deteriorado bastante. O sea, la gente como que ya no... Son más los viejos los que creen en... Como Dios, yo no tengo el don de la fe, créeme. no, pero sí, quizás estoy engañado. Quizás mi creencia metafísica no es muy distinta de la religiosa, no tengo idea. No, espérate, ¿cómo? O sea... No, quizás cuando tengo pensamientos metafísicos, cuando leo, qué sé yo, Schopenhauer, o como que me digo, esto se comprueba. Por ejemplo, con Spinoza me pasaba absolutamente. Como yo me creía, el mundo era así. Tenía que ser así. Y no. Bueno, eso no lo dije sobre, por ejemplo, las cosas científicas. Por ejemplo, nos dicen cuando somos chicos, no, todo partió con el Big Bang. Ya no creas en Dios y la cosa fue el Big Bang. O a lo mejor Dios hizo el Big Bang, pero es el Big Bang, punto. Es como uno no te lo cuestionáis porque te lo dice un profe o qué sé yo. Y es como una teoría nomás. Sí. En eso creo que no hay tanto que cuestionar a Nietzsche, en la parte como epistemológica o qué sé yo, ahora están haciendo la teoría de las cuerdas, entonces estos científicos deben tener razón, no sé, qué sé yo. Igual cuando uno es chico como que se lo cree todo, así que es como válido. Yo creo que lo importante es cuestionárselo en algún punto. Sí, obvio. Pero tampoco como criticar al que no lo ha hecho. Eso es como un poco lo que molesta de Nietzsche, como que critica a la gente por ser estúpida, no sé, pero no necesariamente algo que quieran o que hayan decidido, es como son víctimas, ¿no? De su ignorancia, ¿no? Sí, nadie es un... O sea, bueno, sí, hay genio, pero es difícil ser un genio hoy en día. Sí. No hay tiempo. Oye, maldición, Carl, háblame. ¿Sí? ¿Está ahí? No, si estoy acá. Es que no sé qué onda, pero lo escucho bien bajito de los dos. Ya, pero nosotros te escuchamos bien. Perfecto. ¿Qué me decías? ¿Qué piensas de lo que hablamos? ¿El tema de la metafísica? Puta, la metafísica, la moral, todo. O sea, La época, supongo, a ti, ¿para qué estamos con cosas? Yo estoy más a la izquierda que tú, sé que te molestan más las cosas progres, así que eres libre de decir todo lo que... O sea, en lo personal, igual como vuelvo con Nietzsche en el sentido de esta idea de que finalmente son, o sea, no sé si está bien mi interpretación, pero de que es como esta figura del superhombre o estos grandes líderes, o quizás como diría Rousseau cuando habla de los legisladores, son los que determinan finalmente como qué es lo que entendemos por un orden moral, político y social en general, ¿cachai? Y en ese sentido quizás también estoy de acuerdo en decir que no existe algo así como una moral objetiva, ¿cachai? Sino que son ciertas como convenciones creadas en base a estos liderazgos, pues, se podría decir, estos superhombres, pero había una que diferencia crean entre moral este orden y base en el cual como... se desenvuelve el ser humano, ¿cachai? Pero no creo que haya algo así como una metafísica propiamente tal en el sentido de poder escarbar y encontrar una moral universal para todos, ¿cachai?
que es como el proyecto kantiano y moderno, yo creo que finalmente Nietzsche se encarga de matar. ¿Qué decías tú, Kit? Que lo que dice, ¿cómo se llama? ¿Lucas o Lucas. Carlos? Lucas me llamo. ¿Lucas? Sí. Lo que decías tú, que había como algo que impone la moral, había una, creo que está el concepto que era la diferencia entre ética y moral. No me acuerdo cuál es cuál, pero una era como el sentido propio de justicia o algo así, y el otro era como el impuesto por el- Bueno, Y la la moral se verdad es tiene que que por eso entender mismo no sé a como cuál algo se refiere impuesto. Nietzsche. Yo creo que la moral, más que la ética. Pues Sí, Lucas, pero qué pensáis como más desde abajo? Porque igual hablaste como de los grandes hombres, pero como que igual siento yo que la moral se va construyendo desde abajo y desde esa voluntad débil de la que habla Nietzsche, como que y hoy más que nunca como con redes sociales o qué sé yo, como que eh, eh, ah, se va, bueno, va adquiriendo nuevas formas y ya no creemos tanto en los grandes legisladores o qué sé yo. Puta, o sea, en lo personal, yo creo que sí se puede decir que hoy en día, gracias a lo que dices tú, las redes sociales, desaparece un poco esa figura, pero yo diría como de manera, ¿cómo voy a explicar? Transparente. ¿Cachai? Yo sí creo en lo personal que hay o sea, no soy conspiranoico ni tampoco así al right ni nada por el estilo de pensar que hay una conspiración del progresismo internacional intentando imponer los valores postmodernos, ¿cachai? Pero sí creo que no por nada existen también figuras públicas, buenas que están vinculados a empresas, por ejemplo, no me parece que Disney se haya vuelto un paladín no sé, por las diversidades sexuales o de inclusión racial por un hecho, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se ay, perdón? Por ser benefactor, ¿cachai? De la sociedad, sino que ven un target, entre comillas, del que se pueden agarrar y buscan como ciertos grados de popularidad, ¿cachai? Entonces, yo sí creo que igual no ha desaparecido esa figura, sino más bien que existe detrás de esta como apariencia de democratización de los saberes, ¿cachai? O de la, inclusive como de la intencionalidad como moral. Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, un ejemplo que me gusta que pone Juliet harto, que es el tema de la gente que le gusta, ¿cómo se llama esta cuestión? Reciclar. El buen siempre dice que la gente que recicla se siente satisfecha consigo misma constantemente porque está haciendo el acto de reciclaje, pero en la práctica no está haciendo ningún cambio, ¿cachai? No está modificando el modelo de producción, no está haciendo un beneficio como para la humanidad en sí, sino que es simplemente un beneficio personal que encima solamente trae réditos personales, ¿cachai? ¿Y quién sale beneficiado detrás de eso? Si no sé, por las grandes corporaciones, las grandes empresas, etcétera, ¿cachai? Entonces, no sé si es que ha cambiado tanto el mundo en ese sentido, y no más bien que ha tomado nuevas formas. Disculpe que divague, pero que este tipo de discusiones son bien como políticas. Sí, yo, por ejemplo, no sé, ningún alt-right que se va a enojar porque la sirenita ahora es negra. Pero, pero son como píldoras que nos dan. eh, y como con las que nos piensan como que cambió el mundo. Y obviamente Disney solo se saca solo hace algo que no es malo. Seguramente muchas niñitas afroamericanas se sientan bien con eso y puede ser lindo. Todo lo que queráis. Pero como que claro, es como igual como para apaciguar al burgués y se sienta satisfecho.
no es para enojarse, no es para hacer un reacción así como un niño inmaduro que se enoja porque no sé, por tontera. pero obviamente no cambia el sistema. Pero y bueno, igual como que no nos despegamos un poco porque bueno, no sé si los espíritus fuertes seguirían tampoco una moral ultra revolucionaria. No sé si los espíritus fuertes se sacrificarían por el marxismo hasta sus últimas consecuencias. Tampoco sé si ese es el punto de Nietzsche, no tengo idea. No. Para la vecina tiene una interpretación bastante neoliberal, se puede decir. Tú tienes una interpretación de Nietzsche neoliberal. No, para la vecina. Ah, para vecino. Sí, pues. Él plantea que finalmente el superhombre es el individuo, pero llevado como a su máxima expresión. Ah, pero yo creo que como que lo lee como en clave de ay, esto es capitalismo. Yo creo que eso son tonteras. No, yo creo que No, Nietzsche estoy de tiene acuerdo. yo creo que Nietzsche tiene sus puntos, pero no sé. Eso. No sé cómo sería una sociedad sin moral y con espíritus fuertes. Probablemente algunos serían felices en la fraternidad. Probablemente algunos serían, no sé si vieron Fate Series, ese anime es muy bueno. Pero hay como un personaje que simplemente descubre que es feliz haciéndole mal al resto y no y como que lo descubre y se libera de toda su moral cristiana y yo no sé qué podría decirle a él, como no vivas así porque te lo dice Kant, no sé. O sea, yo como miembro de la humanidad, como él me haría daño, yo lo eliminaría. Esa sería como la respuesta natural. Pero bueno, eso.